Buenos días a todos. Aprovecho para pedirles que oren. El fin de semana que viene tenemos el retiro de jóvenes mayores. Nos vamos a ir viernes y sábado y domingo. Vamos a estar en la playa, teniendo un tiempo ahí de comunión todos juntos. Estén orando para que el Señor nos lleve y nos traiga con bien y que podamos disfrutar ese tiempo con la palabra del Señor. Les pido sus oraciones también por mi hijo Tomás. Está con neumonía, tiene una neumonía atípica viral. Empezó con una reacción alérgica, broncoespasmo, que como ustedes bien saben es lo que él normalmente padece. Entonces pensamos que era como siempre, porque no hubo fiebre, entonces pensamos que eran sus bronquios. Y esta semana le hicieron estudios y en los rayos X de los pulmones salió que es una neumonía. Así que les ruego sus oraciones por Tommy. Él está bien como si nada. Él sigue queriendo correr y jugar y todo, ¿verdad? Pero Oren está con muchas nebulizaciones, medicamentos, por eso Pauli hoy no está aquí. Déjenme serles honesto. Una característica mía que a veces sale bien y a veces sale mal. Fue una semana muy difícil para mí. Fue una semana difícil porque estuve fuera, estaba en una conferencia en Patsun y Tommy con neumonía, lo que pensábamos que iba a ser algo tal vez un poco más sencillo, terminó siendo algo un poco más grave. Pauli estaba sola con los nenes, no me podía volver. Y honestamente estuvimos pasando por muchas pruebas, al punto de que ayer en la noche, y les comparto, en el amor del Señor, estaba considerando si debía predicar hoy o no. Porque en medio de todas las situaciones, las pruebas, qué sé yo, sigo siendo una persona, que las cosas me afectan, que tiene pecado, igual que cualquier otro. Y honestamente, inclusive hablé por teléfono con Roberto, tal vez con la intención de decirle, mire, mejor reempláceme mañana. Era un poco tarde. Y después de que hablamos, fui a mi oficina, abrí la Biblia y leí el pasaje que nos tocaba compartir hoy. Y el Señor destruyó mi corazón. Porque claro, mi mente estaba abrumada, pensando en mí. ¿Cómo puede ser que me pase esto? ¿Cómo puede ser que pase lo otro? ¿Cómo puede ser que esto? Y recordaba, el viernes estábamos estudiando con Pablo, estábamos estudiando parte de la vida de Pablo, y a Pablo lo quisieron matar en cuanta ciudad visitó. Aceptó a Cristo y lo quisieron matar, llegó a Jerusalén con los discípulos y lo quisieron matar, hasta que le dijeron, Pablo, volvete a donde vivís. Y recuerdan luego que Bernabé es enviado para Antioquía para ver qué pasaba y vio lo que estaba sucediendo, lo fue a buscar a Pablo y ahí comienza la vida y los viajes de Pablo. Y él comienza a viajar y lugar a donde va, lugar donde lo quieren matar. 3 naufragios, fue dado por muerto, apedreado. Lo tuvieron que sacar en una canasta de una ciudad para que no lo mataran. Claro, y lo estudiábamos el viernes, pero ayer a la noche me caía la ficha, ¿verdad? Decía, Pablo era un siervo de Dios. ¿Cómo puede ser? Y claro, en mi ignorancia, en mi humanidad, permítame serle honesto, decía, Señor, pobre hombre, te servía dispuesto a morir. Y le pasaban todas. 3 naufragios. No 1, 2, 3. A cada lugar donde va lo quieren matar. Y claro, cuando uno compara su vida con la de Pablo, los problemas que tenemos nosotros son muy sencillos. Pero igual estaba necio. Me sentía mal. No quería, honestamente. No quería predicar hoy.
y abrí la Biblia. Leí 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y de golpe me acordé que todo se trata de Cristo. No se trata de mí. No se trata de mis problemas. No se trata de cuán afectado o no pueda estar. No soy nada. Todo se trata de una sola persona, del Señor Jesucristo. Y sabe, leía 1 Tesalonicenses 1, que lo vamos a leer todos juntos. Y cuando uno le pone contexto, a mí me gusta a veces las historias bíblicas imaginármelas en la mente como una película. Porque le pone más sentido en lugar de leer algo como si fuera una novela ficticia. Estamos hablando de Tesalonicenses y Roberto la semana pasada nos daba una breve introducción. Calcúlele, los teólogos piensan que cuando esta carta es escrita a los tesalonicenses es 5 meses máximo, 5 meses después de que Pablo había fundado la iglesia. Pablo funda la iglesia, recuerden, nos hablaban Hechos capítulo 17, y luego baja para Corinto, y probablemente ahí es donde escribe esta carta. Y él había enviado a Timoteo, porque como tuvo que salir rápido de Tesalónica por la situación, él envía a Timoteo para ver cómo están los nuevos creyentes. Y Timoteo vuelve con estas noticias. Y yo le quiero decir algo. Yo veía las noticias que Pablo describe que recibió de Timoteo, de un grupo de creyentes que tendrían, arriesguemos, entre 5 a 10 meses de creyente, máximo. Claro, y sentía que el Señor me estaba hablando a mí. Y me decía, mira esta gente. ¿Vos pensás que tenés problemas? Mira esta gente. Y me decía, mirá cómo está esta gente, pero mirá por qué está así esta gente. Porque cuando uno llega a Tesalonicenses capítulo 4, que no voy a hablar porque no me corresponde hoy a mí, y cuando el Señor les recuerda en cuanto a los que murieron primero, a los que durmieron, y Él habla de la venida pronta del Señor Jesucristo, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, algo de lo que yo prediqué hace 3-4 semanas. Y yo me acuerdo que decía, esas palabras no son solo para alentarnos en caso de que alguien muera, son para alentarnos siempre. Porque son las palabras que hablan de Cristo, de nuestro Salvador. Saben, su boletín tiene ahí 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 10. Si no tiene su Biblia, agarre su boletín. Quiero que siga con la mirada. Y el motivo por el cual no puse notas, sino que puse los versículos, o Noemí puso los versículos, muchas gracias Noemí por todo tu ministerio, es para que usted pueda marcarlos, escribir, rayar la Biblia con los versículos que Dios utiliza para marcar su Biblia. Mire lo que dice, voy a leer Reina Valera. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Son 10 versículos nada más. Y sabe, quiero ir rápido por los primeros versículos para enfocarnos del versículo 6 en adelante, porque Roberto nombró un poquito cómo comienza la carta con el saludo paulino que normalmente él hace. Llega al versículo 3 y va a nombrar lo que para mí es la centralidad que va a hablar en los próximos capítulos en cuanto a la iglesia en Tesalónica, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de 3 cosas: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la esperanza, dice, y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en capítulo 2 va a volver a tocar estos 3 conceptos, y de hecho creo que versículos 9 y 10 responden a la explicación de la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza de los tesalonicenses. Ahora, no estoy diciendo que esta era una iglesia perfecta, porque en Tesalonicenses capítulo 5 vamos a ver que había cosas que tenían que mejorar. Eran nuevos creyentes. Pero era una iglesia que algunas cosas no las comprendía de parte del Señor, y creo hasta cierto punto esas dudas que tenían en cuanto a los que morían, porque muchos también estaban muriendo por la persecución, calculo que le generaba tristeza y de alguna manera incomprensión. Entonces Pablo los va a querer afianzar y llega al versículo 4, que en esta versión no creo que describa en plenitud, porque dice: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y pareciera que está hablando de la elección de los tesalonicenses, pero esa no es la idea que da el pasaje. La idea más correcta del pasaje es: conocemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha escogido. Claro, Pablo los va a afianzar sobre que el Señor los había escogido para salvación. Y llega al versículo 5, un versículo del cual yo ya he predicado aquí, donde habla que el Evangelio no llegó solo en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y recuerdo esa vez predicando aquí que hablamos para que nuestro Evangelio no sea solo en palabras. Pero permítame, me gustaría que hablemos hoy del versículo 6 al 10. Porque dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y sabe, yo le contaba que ayer no tenía un buen día. Paréntesis, tuvimos un gran día durante el cumple de Lulu, fue precioso. Si se lo perdió, mire las fotos, o creo que lo transmitieron en vivo, lo va a poder ver en algún lado. Fue un muy lindo tiempo. Pero pensaba un poquito, ¿verdad?, ayer en la noche en los tesalonicenses. Claro, ellos escuchan el mensaje de salvación en medio de un ambiente hostil. Y les hablan de Cristo, de su obra, de su muerte, de su resurrección. Y por culpa de ese mensaje, en lugar de las cosas ponerse de una manera más linda, más simple, más sencilla, comienza a haber problemas. ¿Y sabe qué es lo que normalmente vemos? No digo que sea lo que normalmente ocurre, digo que es lo que normalmente vemos hoy por hoy. Que la gente viene a la iglesia cuando tiene problemas buscando una solución. Y muchas veces cuando pasan esos problemas se va. Se va. Ya no, como que ya no necesita a Dios. Pero si alguien llega y por venir a la iglesia eso le genera problemas, duraría 10 segundos aquí, por lo general. Ahora esta gente escucha el mensaje de salvación y más allá de todos los problemas, son transformados por el Evangelio de Jesucristo. Y mire, yo le quiero hablar, tomarme unos minutos, para hablar del poder transformador del Evangelio de Cristo Jesús. Porque leía estos pasajes ayer y me resultaba incomprensible. Hasta que
Pensé en Cristo. Y ahí todo tiene sentido de nuevo. Porque mire lo que habla de estas personas. Versículo 7. De tal manera habían recibido el Evangelio, que habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y uno dice, bueno, ¿ejemplo de qué? El 9 lo especifica un poco más. Porque ellos mismos nos cuentan a nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mire, yo le quiero decir algo porque está en mi corazón. Lo hablábamos el jueves en la mañana con un grupo de pastores. Cuando el Evangelio verdaderamente llega a nuestra vida, cuando Cristo llega a nuestra vida, hay un poder de transformación tal, nuestra vida es cambiada tan radicalmente, que una persona que acaba de conocer a Cristo se convierte en un ejemplo para otros creyentes. Y hablábamos con este grupo de pastores, si no estoy mal, el jueves en la mañana, y uno de los pastores me hace una pregunta, me dice, mira hermano, una consulta. Tenemos una situación con un hermano que desde que conoció a Cristo, este hermano sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes. Y lo hemos puesto en disciplina y hemos hablado con él y este hombre sigue haciendo lo mismo. Viene a la iglesia y es un hombre casado, coquetea con otras mujeres. Hermanos, no sabemos qué hacer. Y le digo, mira hermano, con mucha humildad déjeme darle mi opinión. ¿Quiere saber qué hacer? Predíquele el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio tiene un poder de transformación. Donde una persona que antes era enemigo de Dios, en unos meses puede ser ejemplo a los creyentes. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? No es por mí, es por aquel que mora en mí. Es por el poder de Cristo Jesús. ¿Y sabe cuál es mi miedo, mi terror? Marcos capítulo 7. Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros. Y el Señor Jesucristo dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Mira hermano, ¿sabe qué es lo que más me sorprendió cuando yo llegué a Guatemala en el 2006? Y creo que lo he contado muchas veces. Los nombres de las tiendas. Tortillería Los Tres Tiempos, La Bendición. Tienda de abarrotes, Jehová Jiré. Venta de leñas, Jehová Shammah. Todo. Y uno dice, llegué al paraíso. O sea, si alguien se quiere imaginar cómo son las tiendas en el cielo, deben ser así. Todas con nombres cristianos. Y siempre cuento que paramos a cargar combustible y vi un hombre con una escopeta y me escondí detrás del carro, porque nunca en mi vida había visto una escopeta. Y claro, me agaché y le dije a mi amigo, están robando. Y me dice, no, es el de seguridad. Y le digo, es un hombrecito así, sin traje de seguridad, con una escopeta así, le digo, están robando. No, me dice, lo que pasa es que este es un lugar muy violento. ¿Cómo muy violento? Le digo. Hasta las tiendas tienen nombres cristianos. ¿Y sabe qué es el terror que me dio y el Señor puso en mi corazón en el año 2006? Por eso nos mudamos a vivir aquí. Porque yo creo que Satanás ha hecho un trabajo en este país de tener engañadas a muchas personas que dicen, Señor, Señor. Y un día se van a despertar pasando la eternidad en el infierno. Porque no son salvos, porque nunca lo fueron. Porque la salvación hace una obra en la vida transformadora, porque no depende de mí, depende del Señor Jesucristo. Y estos hombres neófitos, recién plantados, eran ejemplo a Macedonia y Acaya por haber sido transformados por el Espíritu Santo mediante la salvación en Cristo Jesús. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que alguien como nosotros, alguien como yo,
pueda ser ejemplo. No por lo que uno es, por lo que Cristo es en la vida de otros. Y yo recuerdo el día que, no están hoy, pero el día en que Majo trajo a su hermano Ale. Y yo hablé con Ale la primera vez y le digo, ¿qué haces acá? Y él me dijo, algo cambió en la vida de mi hermana y yo quiero saber qué es. Claro, y eso para aquellos que amamos al Señor Jesucristo es un pez saltando del agua arriba del bote. Algo cambió en la vida de mi hermana y yo quiero saber qué es. Claro, cuando le dije la primera respuesta, que fue Cristo, me dijo, no, tiene que ser otra cosa. Y bueno, podemos juntarnos si querés 1.000.000 de veces, pero la respuesta va a ser siempre la misma. Y recuerdo él llamándome por teléfono unas semanas después y viniendo a mi oficina y me dijo, va, estoy listo, yo también quiero a Cristo. Y le digo, bueno, déjame decirte que probablemente ya lo has aceptado. No has hecho ninguna oración, pero que vengas hasta aquí a decirme que querés a Cristo es suficiente. Claro, y uno dice, por el ejemplo de otros. Y hermano, no quiero exaltar a nadie, quiero que usted piense en usted y yo voy a pensar en mí mismo. Si alguien viera sus actitudes o las mías, su vida diaria o la mía, ¿seríamos un ejemplo del poder de Dios? ¿Un ejemplo del poder transformador del Señor Jesucristo? ¿O seríamos uno más? Ahora quiero que entienda bien, porque yo creo que predicar para que la gente se sienta bien está mal. Si usted cuando se evalúa a usted mismo o cuando yo me evalúo a mí mismo y me pregunto, ¿es mi vida un ejemplo del poder transformador de Cristo? Y la respuesta es no, hay dos opciones. La primera es que no soy salvo. O la segunda es que Cristo no tiene poder para transformarme. Una de esas dos declaraciones es una mentira absoluta. Cristo tiene poder para transformarme. Entonces probablemente no soy salvo. Y hermanos, vivimos escuchando sermones donde hablamos del amor de Dios, donde hablamos de que es todo lindo y todo hermoso, pero no nos evaluamos. No nos vemos a la luz de la Escritura y decir, mi vida muestra que Cristo mora en mí. Narra cabalmente lo que dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y uno ve a veces, y me incluyo, para atrás a su vida y dice, no hay nada. No hay un ápice de transformación. Bueno, querido amigo, tal vez sea el día que hoy pueda conocer a Cristo como Salvador personal. Saben, y esta gente no solo era un ejemplo, miren lo que hicieron. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo, está hablando Pablo, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire, el poder transformador del Evangelio nos lleva a poder ser un ejemplo por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Pero el poder transformador del Evangelio nos lleva a hablar de Cristo a otros, nos lleva a predicar el Evangelio. Estamos hablando de gente de 6, 7 meses de creyente y Pablo va a decir, mirá, no tenemos necesidad de hablar con nadie porque ustedes han compartido su fe con todos. Y usted, mire, vuelvo a repetir, no quiero exaltar a nadie, pero el Señor hace obra en la vida de todos nosotros. ¿No le pasa a ver la vida de personas
que es tan evidente la transformación que el Señor Jesucristo ha hecho, que genera gozo. Genera gozo. Mire, yo disfruto y no está acá, así que no le digan. Y si pregunta, díganle que hablé mal de él. Disfruto ver a Eric. Disfruto ser amigo de Eric. Disfruto tener familiares inconversos en este país que lo conocían de antes. Y que lo ven en las fotos a veces de mi cumpleaños, o el de mi esposa, o el de uno de mis hijos. Y miran y nos miran. Y miran y nos miran. Y nos dice, ese que está ahí es Caluya. No digan nada, ¿eh? Sí, es él. ¿Qué hace ahí? Vamos juntos a la iglesia. Nah. Él, Eric. Sí. Nah. Él. Sí. Y claro, después de escuchar esas cosas, me levanto a la mañana, miro mi teléfono y el primer mensaje que tengo es un versículo enviado por él. Y cada vez que llega alguien que no conoce a Cristo a una de nuestras reuniones, él trata de seguirlo, ir a buscarlo y hablarle de lo que transforma la vida, el Señor Jesucristo. ¿Tiene errores? Claro que tiene errores. De hecho, si pregunta, díganle que tiene un montón de errores. Pero el Evangelio lo ha transformado de tal manera que no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. No puede no hablar con otros de Cristo. La centralidad de su vida es Cristo. No tengo otra cosa que compartir. ¿Cuándo fue la última vez que habló del Señor Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo sentado cara a cara con un inconverso por cualquier motivo? Piensa en las últimas 10, que estuvo tal vez en un Uber con un chofer, que estuvo en un bus con una persona sentada al lado, que estuvo en la universidad haciendo un trabajo, que estuvo con su compañero de trabajo trabajando 8 horas. Pregúntese, ¿cuántas veces le habló de Cristo? Y si no haya respuestas, querido hermano, se lo suplico en el amor del Señor, examínese. Examínese. De la misma manera que yo debo hacerlo. Porque el poder del Evangelio es transformador en la persona de Cristo Jesús. No puedo volver a ser igual. Esta gente tenía 6 meses de creyente. Y dicen que todo el lugar alrededor del que vivían habían escuchado de su fe. Muchas veces pasamos años al lado de personas sin que jamás les digamos que somos creyentes. Y eso no es lo más triste. Lo más triste es que ellos ni siquiera sospechan que somos creyentes. ¿No se lo imaginan? Y la pregunta es, si el Evangelio tiene tal poder transformador y en mi vida no está, ¿cuál es el problema? ¿Será que soy salvo? Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabe? Cuando somos transformados, no solo tenemos la posibilidad de convertirnos en ejemplo por lo que Cristo hace en nosotros, no solo vamos a ser personas que hablemos constantemente de nuestra fe, del Evangelio, sino que vamos a ser personas con la mirada puesta en el cielo, con una esperanza que cambia todo, con una esperanza que nos da vida, con una esperanza que nos da ánimo, con una esperanza que nos hace comprender que esta vida es solo momentánea, pero que hay una esperanza de mi eternidad en la presencia de mi Señor y Salvador, que cambia todo. Mire, y yo sé que ya lo he nombrado muchas veces, pero es lo que estamos viviendo en este momento y creo que fue el jueves.
Escribí en el grupo que tenemos de los jóvenes mayores: amigos, estén orando por Tommy porque tiene neumonía. Y unas primeras respuestas que llegó fue la de Luis Flores: ánimo, amigo, orando por Tommy. Esperanza. Esperanza. A punto de llegar a la presencia de su Señor, orando por mi hijo. Porque la muerte no es el fin, la muerte es el comienzo. Es el comienzo de dejar este cuerpo de muerte, es el comienzo de dejar de vivir lo que Pablo narra en Romanos capítulo 7, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Es llegar y comenzar a ese clamor: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor Jesucristo. Donde voy a poder disfrutar toda la eternidad. No un año, no 10, no 100, la eternidad con Él. En una perfecta santidad, adorándole por toda la eternidad. ¿Qué puede suceder en 80 años, 100 años? Que cambie el gozo que voy a tener o el gozo que tengo de saber dónde voy a pasar el resto de mi eternidad. ¿Qué puede ser tan grave? ¿Qué puede ser tan difícil que me haga quitar la vista de lo único que vale la pena, el Señor Jesucristo? ¿Qué puede haber? Y recuerda cómo lo narra: ni lo alto ni lo profundo, ni lo porvenir, ni nada podrá separarnos del amor del Señor, del amor de Cristo. Esta gente esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miren, hermanos, los tesalonicenses con defectos y virtudes encontraron a Jesucristo en la predicación del Evangelio y el poder del Evangelio transformó sus vidas. Les dio la posibilidad de ser ejemplo, les dio la pasión para predicar el Evangelio a todo aquel que conocieran, les dio una esperanza que les permitió poner los ojos en Jesús en los lugares de esta tierra. El poder del Evangelio es radical. No es algo a medias, porque el poder del Evangelio se basa en la persona de Jesucristo. El poder del Evangelio no se basa en una iglesia. Escúchame bien lo que voy a decir, me puede apedrear al finalizar el mensaje si quiere. La transformación de su vida no se basa en un discipulado eficaz, se basa en la presencia de Cristo Jesús en su vida. Un discipulado no es más importante que Cristo. Un programa no es más importante que Cristo. La mera presencia de Cristo transforma la vida. ¿Es bueno un discipulado? Claro que es bueno, porque aprendemos más de Cristo. Pero cuando vemos a alguien ahí apartado, no fue falta de discipulado, es falta de Cristo. Y querido hermano, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, solo para juzgarme a mí. Y hay solo una pregunta que me hacía ayer a la noche, en medio de mi inmadurez: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y en medio de mi deseo, tal vez, de no estar aquí hoy, lo miraba a Él y me daba cuenta que no se trata de mí, se trata de Él. Que la predicación nunca se va a tratar de mí, ni de mi capacidad, ni de mis emociones o mis sentimientos ese día. La predicación siempre se va a tratar de Él. Así que esté bien o esté mal, siempre y cuando abra su santa palabra y hable de la única persona que vale la pena, Jesucristo, va a estar todo bien. Pero querido amigo, yo lo quiero desafiar un minuto a que piense algo, a que pueda mirar para atrás
y preguntarse si el poder transformador del Evangelio está en su vida. Porque ¿sabe qué me pasó a mí ayer? Cuando me tomé un minuto para mirar para atrás, estaba leyendo y me hice la misma pregunta que le estoy haciendo hoy a usted. Y de repente comencé a llorar. Y traté de empezar a orar y lo único que podía decir era perdón. Porque ¿cómo puede ser que habiendo gustado el poder transformador del Evangelio, viva tantas veces de la manera que lo hago? Pero ¿sabe qué? En medio de ese dolor iluminó una sonrisa en mi rostro, que estoy seguro que he visto el poder transformador del Evangelio, que estoy seguro que pasaré la eternidad delante de mi Dios, que estoy seguro de lo que Cristo hizo por mí. Que he fallado, no tengo dudas, pero que tengo la plena convicción, lo que tenían los tesalonicenses en el versículo 10, la plena certidumbre de que un día le veré cara a cara. ¿Porque soy bueno? No, por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y querido amigo, nadie está aquí para juzgarlo, pero no salga de este lugar sin saber quién es el Señor Jesucristo en su vida. Porque no estamos hablando de un estatus, no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una posición. Estamos hablando de que si hoy le tocara morir, usted puede pasar la eternidad en el infierno si aún no ha conocido a Cristo. Y eso es algo en lo que vale la pena meditar. Porque el poder transformador del Evangelio tiene poder para transformar cualquier vida. Y si aún no ha transformado la suya, es porque ese poder nunca le alcanzó. Porque estoy seguro que es suficiente para transformarla. Así que ahí donde está, me gustaría terminar orando. Pero me gustaría pedirle que cierre sus ojos un minuto. Y que mire para atrás. Que busque, que trate de encontrar el poder transformador del Evangelio, que pueda ver las evidencias del poder del Hijo de Dios mismo muriendo en la cruz por usted, transformándole la vida. Y si no lo puede encontrar, querido amigo, tal vez sea el día en que usted pueda clamar a Dios. Tal vez pueda ser el día en que usted hable con el Señor y de una buena vez por todas pueda disfrutar del poder transformador del Evangelio. Tal vez hoy pueda ser el día en que, al igual que a los tesalonicenses, su vida sea transformada de tal manera que pueda ser un testimonio para este mundo del poder de Cristo. Que pueda vivir cada día los pasos de su Señor y que pueda poner la mirada en la eternidad y que no haya absolutamente nada que pueda quitarlo del gozo de la eternidad que tenemos en Cristo Jesús. Si aún no le conoce, hable con Él. Con sus propias palabras en su corazón, hable con Él. Pídale que le salve. Pídale entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección. Pídale que el poder transformador del Evangelio impacte su vida. Que el Espíritu Santo le quite el velo, le convenza de pecado, justicia y juicio, para que pueda disfrutar de Cristo Jesús. No por un año, no por 2 años, no por 100 años, por toda la eternidad. Y si hay alguien hablando con el Señor
Me gustaría orar por esa persona. Y una mano levantada no significa absolutamente nada. Simplemente nos da la oportunidad a nosotros de conocerle, para poder acercarnos luego, orar juntos, abrazarle, compartir las Escrituras. Si hay alguien que le está pidiendo al Señor que lo salve, yo le quiero conocer. Ahí donde está, puede levantar y bajar su mano rápidamente. ¿Alguien así? Amén, gracias a Dios, puede bajar su mano. ¿Hay alguien más que le dice sí a Cristo? Ahí donde está, amén, gracias a Dios, puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más que le dice sí a Cristo? No luche más. No se base en una vida de religión. Disfrute del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. No voy a insistir, pero quiero hacerlo una vez más. ¿Hay alguien que le diga sí a Cristo? Ahí donde está, levante su mano. Amén, gracias a Dios, amén. Puede bajarla. Padre, te amamos. Gracias, Padre, porque nunca se trata de nosotros. Gracias porque no se trata de mí. Gracias porque siempre se ha tratado y se va a tratar de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el ejemplo de los tesalonicenses, Padre. Personas que fueron transformadas por el poder del Evangelio, por el poder de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Padre, te amamos con locura y te ruego que nos transformes, que obres en nuestra vida mientras estemos en esta tierra para poder reflejar a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Te amamos, Padre, y oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.